Mariana, ¿estás para romper el hielo? Dale. ¿En qué andan tus obsesiones? Hoy, ¿por dónde están? ¿En qué temas te ocupan la cabeza y no te dejan parar un poco? A mí en general las obsesiones suelen tener que ver con un poco la escritura. O- Digo un poco porque después se termina juntando todo. Después música y en general algún personaje, algún tipo, que puede ser un escritor, un actor y qué sé yo. En literatura estoy empezando a escribir una novela que claramente va a ser una novela de fantasmas. Así que estoy obsesionada con fantasmas, quiero decir, veo películas de fantasmas, quiero ver fantasmas, juego a la Ouija, estoy como tipo fantasma full. Eh, en cuanto a música, yo escucho mucho música de todo tipo, pero en este momento estoy escuchando mucha música country, cosa que se nota en las botitas. Y no sé por qué, pero me suena también muy, no sé, es como una obsesión, es como si fuese una especie de nostalgia por una vida que no viví. Y después estoy como muy obsesionada con un actor que se llama Caleb Landry Jones, que es un actor pelirrojo rarísimo, que lo vi en una película donde se hisopaba y robaba enfermedades de celebridades para inyectárselas a la gente que se sentía cercana a las celebridades al convivir con sus virus. Y dije, ¿por qué esta película la estamos viendo todo el tiempo ahora? Y él es como un psicópata. Ganó el último Festival de Cannes con otra película que hace de asesino serial. Nada, y me obsesioné. Así que probablemente va a ser el protagonista de la novela. Mira, hasta ese En eso punto lo estoy. unís. Sí, 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 ¿Y sí. sonará música country o no? A lo mejor. Un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Cuando decís juego a la Ouija, Sí. ¿qué es juego a la Ouija? Cuando era más chica tenía una tabla Ouija, ¿Sí? comprada en kiosco además. Me acuerdo en una colección que te vendían cosas así ocultistas en kiosco. Fue muy rara mi infancia, por lo menos. Y ahora no la tengo más, no sé dónde está, no sé qué pasó. Pero las letras, ¿no? Con los números y qué sé yo. Los juegos solo igual. Yo convivo, tengo una pareja, pero no, él no comparte nada de esto, así que no sé ni si sabe que lo hago. Se está enterando ahora. Se está enterando. Pero digamos, muy pocas veces igual lo hice. Pero estoy empezando y a leer cosas de comunicación con fantasmas y cosas por el estilo. Con la copa, ¿no? Y las letritas recortadas que después las tiro. ¿Llegaste a algo? Esta vez no, nada. Nada de nada. Pero alguna vez en mi vida sí. ¿A qué llegaste? Bueno, cuando era muy chica y muy intoxicada con amigas, hablábamos con todo el mundo, con todos los muertos famosos, quiero decir. Hablábamos con River Phoenix, hablábamos todo, cualquier cosa. Hablamos con parientes y no sé qué. Pero después de más grandes hubo como un par de situaciones. Yo viví en un departamento donde se había suicidado la vecina, que se colgó de una lámpara. Y por suerte, yo esa noche me había tomado unas pastas y me había tomado un vino y estaba... Entonces vino, es un horror lo que estoy contando. Entonces vino la hija a tocar la puerta, así tipo, mi madre, y yo no escuché nada, yo estaba como... Y la fue a sacar de la cuerda del portero, que quedó totalmente traumatizado para siempre. No, pues digo, por suerte, porque zafaste toda esa situación. Zafé toda esa situación. Claro. Pero unos días después hicimos el juego con el hermano del chico que alquilaba el departamento conmigo, y supuestamente se nos apareció esta muerta y nos dijo gracias por las flores, y nosotros, ¿qué flores? Y cuando vino mi roommate, digamos, me dijo, yo siempre le llevaba flores antes de hacer una fiesta, porque sabía que ella estaba sola y aparte que las fiestas duraban 18 horas, no sé qué. Y que, así que eso es lo que debe estar agradeciendo y no sé qué. ¿Y te dio miedo? No, para nada. Porque uno también, digo, cuando juega esas cosas y más cuando es chico, es como ese juego, ¿no? Con el miedo de buscarlo, pero después de correr, ¿no? No, para nada. Cuando era chica me daba muchísimo más adrenalina, ¿no? Tenía que ver con una cosa es muy adictivo, es súper adictivo, es rarísimo como eso.
Ahora no. Ahora es como una cosa de investigación y leo sobre el tema y leo sobre mediums y cosas así. Sí, pensando que la infancia es cuando más miedo tenemos. Sí, sin duda. Pero sobre todo porque no hay ningún tipo, para mí, todo lo que me contaban que me daba miedo era totalmente real, o sea, yo no podía hacer esa distinción que haces después de grande, ¿no? Como si no, o sea, lo racionalizás, lo interpretás, en muchos casos tenés razón, además. Claro. Pero de chica no, y creo que cuando ese miedo te queda marcado con otros miedos además, ¿no? Con los miedos políticos, con los miedos sociales y tal, ahí se te arma una pelota de miedo que probablemente no resuelvas nunca y que yo trabajo en literatura en general, y otra gente la utilizará en otra cosa. Hablando de la infancia, sos de zona sur, y hablando de fantasmas, una zona de fantasmas en cuanto a fábricas abandonadas, estas zonas del cordón industrial de la provincia de Buenos Aires que a poco se fue desmembrando. ¿Cómo era esa infancia, sobre todo en una época de terror que vivió la Argentina, que es la dictadura, ¿no? Alguna vez te escuché decir como era una casa en alerta y que vos vivías ahí en esa zona en un tiempo de terror y en una casa en alerta. Sí, era un poco así porque mis padres no eran militantes ninguno de los dos, pero ambos tenían amigos militantes. Entonces todas las conversaciones en casa eran con el presupuesto de saber que estábamos viviendo una dictadura y que estaban matando gente. Y la orden hacia mí era, no digas nada de esto. Yo iba a una escuela de monjas además, porque mi mamá tenía la teoría, creo, de que si me mandaba a una escuela del Estado me iban a inculcar aún más el nacionalismo, etcétera, que con las no sé. Prefería la religión al nacionalismo. Sí, igual hay unas fotos recómicas porque me bautizó a los 5 años, o sea, como un montón de niños y yo. Un niño de 5 años, digamos, con mi tío que con los anteojos negros así parece de la OLP. Bueno, y es el ambiente en casa, ¿no? Así como súper misterioso, de alguna manera. Y además que era como, digamos, yo recibía toda esa información, pero mi sensación no era que estaba viviendo una guerra ni nada que se le pareciera. O sea, quiero decir, era como, hay un montón de muerte y ¿dónde está? Era como, bueno, como fue la dictadura, ¿no? Sobre todo para la gente que estaba en esta posición de tener la información, pero no estar ahí. Y el barrio es un barrio Valentín Alsina casi, o sea, estoy en una cuadra de Valentín Alsina. Digo estoy porque después volví de más grande y vuelvo de vez en cuando y tal. Y claro, ahí había un montón de fábricas abandonadas y ya yendo muy para Valentín Alsina está la fábrica de Campomar, que fue aparentemente un campo de concentración, o lo están investigando como eso, o sea, era bien, bien denso. Yo eso no lo sabía en ese momento, pero ya las fábricas abandonadas tienen algo muy, muy, muy de asesino serial, ¿no? Y la época, que son esos 70, 80, también tenía como algo de, no sé, algo muy de película de terror de sábado a la tarde, ¿viste? Que te pasaban como, sí, te pasaban El perro diabólico, te pasaban cosas así. Ese clase B. Ese clase B, o sea, como yo vivía como en ese mundo muy turbio, y después me fui a vivir a La Plata, que también es una ciudad que tiene como toda su mitología misteriosa con los masones y el trazo que tiene, y la catedral que supuestamente en realidad no la terminaron porque se cae por el peso, ¿no? Pero en la plaza que está enfrente aparentemente todas las estatuas le hacen como cuernos así. O sea, está la de la primavera, el verano, no sé qué, como las nuanas ninfas que le hacen los cuernos y no sé qué. ¿Tu papá qué tuvo que ver con la catedral? Mi papá contribuyó al proyecto de hacerle las torres, porque la catedral de La Plata tiene de ladrillo a la vista porque no se puede poner una cobertura porque está sobre un suelo que no lo resiste y se caería. Pero en un momento dijeron vamos a terminar aunque sea el proyecto
de las dos torres porque es un neogótico y mi papá colaboró en el proyecto de hacer un neogótico y recomendó que no les pusieran ningún tipo de revestimiento porque si iba a venir todo abajo, me acuerdo. Pero sí, trabajó en eso, como un asesor, digamos. ¿Cómo te afectó esa educación religiosa? Y nada, y me imagino que en ese momento la niñez, como decís, crece en todo. Seguramente habrás creído en Dios, en Jesús y en Sí, todo, ¿no? yo fui súper católica hasta los 11 años, creo, más o menos. Dejé de ser católica porque yo me confirmé, tengo todos los papeles, o sea, yo estoy en regla total, tengo tercera dosis. Y ahí cuando iba hacia la tercera dosis, que es la confirmación, me dijeron que me ponían, ¿viste? Te ponen como un aceite y te dicen que vas a ver a Jesús. Y yo me lo tomé absolutamente literal. O sea, a mí la religión me gustaba por la literalidad. O sea, yo cuando me decía Jonás vivió dentro de una ballena, Jonás vivió dentro de una ballena, ¿entendés? No es una metáfora de nada. Entonces a mí me parecía un mundo, para mí era la Biblia y la Odisea era exactamente lo mismo. Perdón, ¿cómo estamos seteados, no? Porque para la dictadura necesitabas verlo y en la religión no lo veías y lo creías igual. Y bueno, no apareció Jesús, entonces ahí perdí inmediatamente mi fe. Pero de todas maneras la religión me parece algo absolutamente fascinante, quiero decir, pero ya no tengo fe de ningún tipo ni creo nada. Y era pero no tuve una educación religiosa así, viste que la gente te decía las monjas, castradoras, no sé, estaban todas medio locas, creo. Sí, era raro. Era raro, no sé, era raro, no era muy, qué sé yo. Digamos, todas las pibas eran todas como pibas bastante salvajes, digamos, y nadie, no sé, salvo los primeros años que sí eran bajo la dictadura, que ahí era como una cosa bastante más jodida, con la bandera y todo, pero tenía más que ver con eso, no con otra cosa. Y después, como lo más fuerte que yo recuerdo de la escuela de monjas eran las películas que te ponían contra el aborto y qué sé yo, que eran medio un chiste también. O sea, la mayoría de las nenas algunas se asustaban, pero la mayoría era como, primero era medio muy película de terror, y las otras eran, bueno, está sacando la cabeza un bebé dentro de la panza, como que era todo, no sé, no. Y después yo no sentí como en particular una opresión particular, o quizás ya vivía yo en un mundo muy mío, ¿no? Entonces nunca le di demasiada importancia a decir verdad, y nunca le di mucha importancia a la gente. O sea, yo vivo como me encierro y chao, después lo que sucede es medio secundario. La parte más de la adolescencia la viste, como decías, en La Plata, o sea, una época muy linda por ahí en La Plata, 80s, 90s, digo, sí, donde estaba efusivo el asunto ahí, ¿no? Que me imagino que te subiste a todas las olas, sabías y por haber, en una ciudad todo, donde pasaba de todo, ¿no? Todo. Lo que es alucinante de La Plata en general es que es una ciudad donde hay mucha gente joven por las universidades. Claro. Y es una ciudad de un tamaño ideal, es una ciudad que puedes caminarla constantemente, o sea, es justo. Claro. Y es ciudad al mismo tiempo, no es un pueblo. Entonces tiene como su propia, tiene como una lógica propia, ¿no? Y la música y tal. Y yo viví una etapa muy transicional, o sea, también viví como una etapa bastante complicada, fueron los años de Alfonsín, los últimos, o sea, la caída de Alfonsín, la hiperinflación, todo eso, ¿no? Que era una época muy punk, o sea, era una época muy no futuro, época de racias, época íbamos a ver a Los Redondos y nos mataban a golpes. De apagones. De apagones. También, constantemente. Yo le tenía terror. Ahora no le tengo tanto miedo, pero no me gusta que se corte la luz y creo que es una especie de trauma con eso. Hacía calor, además. Y después la cuestión que yo trabajo mucho en cuentos y en eso, porque es una crisis que me obsesiona mucho, de ser adolescentes muy abandonados por los padres. O sea, los padres estaban como buscando laburo, deprimidos, eran jóvenes la mayoría, habían pasado por toda la euforia de la primavera alfonsinista y se derrumbaba todo eso. Y todo eso se les derrumbaba con chicos de 12, 13, 14 años a los que no podían contener de ninguna manera.
Nosotros vivíamos en la calle, o sea, mi recuerdo es básicamente, además en La Plata hay cada 6 o 8 cuadras, creo, una plaza. Entonces íbamos de plaza en plaza tomando licor de mandarina, yendo a shows, o sea, era todo así. Era muy fácil escaparse para venir a Buenos Aires porque son nada más que 50 kilómetros, así que cualquiera te trae o te subías el Río de la Plata era en esa época, cuando te sacó el bastón. Era todo así. Y yo la pasé muy bien hasta que la empecé a pasar mal, quiero decir, ¿no? O sea, hasta que el exceso se empezó a volver difícil de manejar y qué sé yo. Pero mientras no, la verdad es que nos divertimos muchísimo. Y al mismo tiempo creo que también teníamos como mucho contacto con una realidad pesada, quiero decir. O sea, era como íbamos a un boliche y había una racia. Y yo tenía 13, 14 años y sabía que me tenía que escapar de la policía y me metía abajo de algo y qué sé yo, venía la cana y me arrancaba de los pies ahí, me metía dentro de, no sé, un móvil y nosotros gritando de la puerta de un móvil, no sé, ¡juez de menores! Porque nos habían enseñado que teníamos que llamar. Veces. Sí, era muy común. Era común, sí. Que teníamos que llamar a un juez de menores, entonces los jueces de menores venían, una vez me llevaron a mi casa, me acuerdo, la cana me llevó a mi casa y se levantó mi papá y era como que estaba trayendo al niño. Bueno, pero quiero decir, eso era, te hacía tener también es un contacto con una noción de que no está todo bien allá afuera, o sea, que la gente no te va a tratar bien necesariamente, que tenés como que aprender a cuidarte, a endurecerte un poquito, qué sé yo, que a mí eso no me parece mal. No sé, a mí me sirvió, me sirvió más allá de la anécdota, ¿no? O sea, me sirvió para, no sé, para no ser demasiado, no sé, miedosa no es la palabra, porque sí le tengo miedo, pero otro tipo de cosas. Pero a entender en qué tipo de ciudad vivía, en qué tipo de sociedad vivía, en qué país vivía, en qué momento histórico vivía, ¿no? O sea, no creer que estaba todo bien. Yo nunca pensé que estaba todo bien. Yo no pienso que está todo bien. Nunca. Bueno, sacarse la ingenuidad en un punto, ¿no? En un punto así, muy rápido. Claro. Y eso está bueno, estuvo bueno. Cuando hablas de los excesos, porque también digo, los 80 fueron excesos, sí. Básicamente. ¿Cómo te llevó a vos y cómo te plantaste también frente a eso, ¿no? Porque hoy por ahí tenemos otras herramientas. Eran otras épocas, era todo distinto, ¿no? Eran otras épocas. Yo empecé a consumir, digamos, muy chica, 13 años, 14 años. Todavía eso eran los 80. Mi mayor etapa de consumo fueron los 90, ¿no? O sea, los 90 fue como la súper intensidad y qué sé yo. Y los 90 en La Plata eran los 90 de Duhalde, ¿no? Irse a dormir a las 3 de la mañana, te dejaban de vender alcohol, no me acuerdo qué hora, y los comprábamos en un kiosco que todavía vendía así como... Con bolsa de madera, para que no se viera. Sí, y se conseguía todo. Y mucha cantidad y nada de... El otro día estaba viendo esto de los pibes que que se fueron al lugar a comprar la cocaína adulterada y yo pensaba, Dios mío, nosotros tomábamos cualquier cantidad y no con mis amigos, ¿no? Y a veces era medio amarilla, a veces era medio rosa, a veces era medio cristalizada y a veces era súper pura y nunca, jamás, claro. O sea, no, era una cosa tan voraz, digamos, ¿no? Y probamos esto y probamos lo otro y no había demasiado, y había uno que había traído supuestamente unos ácidos de Holanda, que mentira, y después irse a Berizo a buscar cocumelo y a ver dónde estaba el cebú, a ver, esperar que el cebú, viste, que saliera porque salen de la caca del cebú, entonces esperar ahí a que lloviera y saliera de la caca del cebú adentro del auto, cosas así. Y era todo muy como artesanal, ¿no? O sea, incluso el faso era muy malo. Era, viste, muy empaquetado y malo. Y me acuerdo una vez que con un novio mío nos habíamos comprado un montón como para tener. Y lo abrimos así y estaba meado porque lo preservaban con... Y dijimos, ugh. Entonces lo pusimos como a secar tipo yerba, ¿viste? Sí. Así como todo muy... un desastre. Y nada, después nos terminamos fumando, sí. Obviamente. Pero toda la historia elegante, ¿viste? De hacer como la planta con no sé
las flores, apareció una flor, era un milagro. Entonces era todo muy, muy trash en ese sentido. Y te estoy hablando de pibes de clase media baja, clase media, o sea, como pibes que tenían una plata. Pero sí, la plata, primeros años 90 dualdista, era como recontra heavy con los pibes, o sea, era como muy violenta con los pibes y los pibes estaban todos muy arriba. Ahí mucha de tu literatura recorre en muchos de esos personajes siendo adolescentes, ¿no? Sí. Y también una referencia que tiraste una vez es que la época de uno cuando más se parece a un monstruo es en la adolescencia, sí, de alguna manera. ¿Cómo es eso? Desarrollame un poco por qué. Y básicamente porque es un cambio mental y físico que no tiene nada que ver con tu voluntad, quiero decir, ¿no? O sea, como va cambiando tu cuerpo. Y por primera vez, porque después van otros cambios de cuerpo para los que uno está más preparado, pero este es el primer cambio de cuerpo del que uno no tiene la menor idea. Y de un día para el otro sos básicamente otra persona. Y también estás estás rabioso. Estás rabioso, estás enojadísimo, odias a tus padres, te odian a vos. O sea, es como muy difícil relacionarse con la gente, muy difícil relacionarse con tus pares. Hay algo también de monstruo de muchas cabezas, ¿no? Porque tenés como estos grupos de amigos o de amigas muy intensos y chicos, en general, que están todos como en la misma sintonía, casi pandillas, ¿no? Entonces, y también estás como en una etapa de transición viste, un día, yo misma, un día tenía el pelo negro, el otro día tenía un diente de perro en el pelo, al otro día me lo había cortado todo, al otro día había escuchado un disco de T-Rex y decía, no, glam rock, nada, viste, boas de plumas, pantalones, Manic Street Preachers, qué sé yo, todo así. O sea, todos los días era eso, ¿no? Como mutancia, mutar y mutar y mutar totalmente, y mutar de carácter y de compañeros y de compañía. O sea, ¿cuántas veces cambias de amigos? Viste que la gente te dice, no, porque los amigos de la adolescencia, recuérdenlo. Los amigos de la adolescencia no duraban tanto, o sea, era un tiempo, estabas con un grupo de amigos y después vos cambiabas de onda, te parecían todos unos tarados, pero escuchabas a los Doors y vos ahora estabas escuchando punk, entonces ahora eras punk y esto será unos hippies sucios y ya. O sea, es todo como muy monstruoso en ese sentido, ¿no? O sea, como muy buscando y muy, como el monstruo de Frankenstein, muy huérfano también. Porque podés tener a tus viejos, pero no carecen de interés en ese momento de la vida. Hay una cosa muy presente en la generación de los 80 y los 90 que tiene que ver con la juventud. Nos vendieron una juventud eterna en un punto, ¿no? Sí. ¿Cómo pasaste cuando supiste que no es eterna, que uno después pasa a la adultez, tiene responsabilidades, que todo aquello que uno hacía sí, cambió porque uno cambia también? ¿Cómo te fuiste llevando con eso? No, yo no me llevo bien con eso, la verdad. O sea, no... Soy muy consciente de que soy una persona adulta, trabajo desde muy chica, tengo como responsabilidades hasta de mi casa, digamos, soy bastante, a pesar de lo que escribo y a pesar de mi personalidad, digamos, soy bastante ordenada. Dejé de intoxicarme con drogas y etcétera bastante joven, cosa que también es algo que me parece que es elegante hacer. Yo lo hice porque me trastorné, pero quiero decir, casualmente además me parece que es una cosa bastante elegante. Pero hay algo, digamos, del cambio físico que no me gusta. Hay algo de las últimas veces que no me gusta tampoco. O sea, de decir, ¿viste? ¿Cuántas veces más voy a poder hacer esto? ¿Cuántos libros me quedan por escribir? ¿Cuántos libros me quedan por leer? ¿Cuánto tiempo más voy a poder usar este tipo de ropa? Parecen pavadas, pero no son. Es molestísimo. Es molestísimo. Y encima me lo prolongó, creo, un poco eso, el tema de yo nunca quise tener hijos y no tengo. Y no tener hijos te prolonga un poco la juventud mental, digamos. Pero primero porque no tenés esa responsabilidad, sobre todo afectiva, quiero decir, ¿no? O sea, es como un tipo de afecto, la gente siempre te dice, pero te estás perdiendo como un amor terrible. Sí, ya sé, un montón de cosas me pierdo. Esa también, elijo perdérmela, no tengo ganas de tener esa relación tan intensa con nadie, mucho menos con una criatura. Que dependa de mí, o sea, que yo tenga que criarla, o sea, me parece todo tipo, demasiado compromiso, ¿no? Demasiada responsabilidad.
Pero lo que te pasa... Antes jamás no te olvides de lo que vas a decir, pero quiero abrir No. un paréntesis acá, que esa decisión la tuviste y la sostuviste, ¿no? Ahora, Sí. ¿sentís que cambió el entorno con respecto a esa decisión? Antes como, bueno, te obligan a cambiar de decisión, de tratar de influir, como que no se permitía que una mujer no acepte el destino de ser madre, digamos, ¿no? ¿Y esto cambió en la sociedad o sigue siendo igual? No, de joven creo que me rompían bastante más que ahora. Ahora ya está como... Primero ya estoy vieja, o sea, como ya es físicamente imposible. Pero... No, tuve una época de joven, sí, era como te estás... Pero sobre todo eso, te estás perdiendo la experiencia, digamos. Y yo sí, claro, me la estoy perdiendo. Pero lo que hace eso, digamos, lo que era lo que te decía antes, creo que te aleja un poco de los amigos que sí entran en esa experiencia. Yo tenía muchísimos amigos de juventud y adolescencia que empezaron a tener hijos y te aleja, porque ellos están ocupados en eso, porque a vos no te interesa estar con ellos y los chicos, hablar de los chicos, ya te parece todo un embole. Te iba a preguntar eso, no te van a casar los niños directamente. Sí, pero no mucho tiempo. Un rato. Un rato está bien, ¿no? Digamos, pero digamos, todo el tema, o sea, como no me divierten mucho. Que eso es una cosa que le pasa mucho a los padres, ¿viste? Es una cosa muy de redes sociales, que los padres ponen, dijo tal cosa, y vos decís, ¿viste? Todo el día dicen pavadas los pibes. Algunas son súper divertidas, pero digamos, no es como, wow, qué sé yo. ¿Y no la careteás cuando pasa eso? ¿O decís, qué bueno? No digo nada. No decís nada. No, ya no. Antes la careteaba un poco más, pero ya no. Pero aparte me pasó eso, sí, o sea, me empecé como a alejar de la gente que tiene familia, básicamente, porque ellos viven otras vidas, digamos. Entonces por ahí tenemos reuniones sin chicos, reuniones sin marido, reuniones sin... Yo marido sí tengo, pero... Pero a mí me copa eso de tener una familia de dos, digamos, ¿no? Y ser como cómplices en ese sentido, sin la interferencia de algo que tenemos que cuidar en el medio. Interferencia. Yo sé cómo suena. No, está bien, yo digo que algunos se va a infartar, yo está todo bien. Pero... Sí. Yo sé cómo suena, pero es así. Y además lo que sí me preocupa es como los Beatles, ¿no? O sea, es como decir, bueno, no me gustan los Beatles, no quiero tener hijos. ¿Qué problema hay? A todo el mundo le gustan los Beatles, todo el mundo tiene hijos, el mundo está explotado de hijos. ¿Esto es un ejemplo o no te gustan? No me gustan. El mundo está explotado de hijos y fans de los Beatles. Totalmente, el mundo es eso, básicamente. Básicamente es eso. Entonces, uno decide que no. Y, claro. O sea, a mí no me importa, qué sé yo. Digo, si no, yo tendría que estar furiosa todo el tiempo porque todo el mundo me está diciendo, pero tenés que escuchar Revolver. Yo escuché Revolver, hijo. Estuve 10 años siendo periodista de rock. Ya sé. Beatles for Babies es ya lo peor. Ya es como... No. No, me muero. Claro. Es como un invento del Satanás. ¿Por qué te hiciste periodista de rock? Ya sé, todos queremos ir gratis a lugares, pero más allá de eso. Un poco por eso, sí, pero además porque yo era como un poco fantasiosa. Primero yo sabía que podía escribir. O sea, ya había escrito una novela cuando empecé yo a estudiar periodismo. Me gustaba mucho el rock, era súper fan del rock, Cerros y Peces, shows, qué sé yo. Aparte me gustaban las bandas antes de escucharlas. Por ejemplo, leí una nota de algún periodista que yo respetaba mucho, me gustaban mucho los periodistas de rock, los leía. Entonces leí alguno, el tipo decía tal cosa, me contaba cómo era tal banda, Rosso, por ejemplo. Yo era súper fan de Rosso. ¿No? Claro. Y decía, me voy a comprar este disco. Y por ahí tardaba un montón en comprarme el disco, después me obligaba a que me gustara. La mayoría me gustaban. Y lo que yo quería era causar eso un poco, o sea, tener como ese tipo de influencia. O sea, yo sentía que esa gente te cambiaba la vida de alguna manera, o te abría la cabeza de alguna manera, y un poco también porque fantaseaba que me iban a mandar a cubrir Glastonbury, que iba a entrevistar a David Bowie, y después todo eso no. ¿Qué fue lo que más llegaste? ¿A lo que más llegaste de decir, bueno, por lo menos llegué a entrevistar a tal, o fui a tal lugar? Poquito, ¿eh? Mirá, no bueno. ¿Te hiciste alguno que vino de gira por acá o algo? Sí, pero no era muy fan. O sea, una cosa es llegar como llegás bastante arriba y otra es como que seas muy fan, digamos. Yo lo más arriba por ahí que llegué, yo creo que fue Metallica, pero a mí no me gusta Metallica, entonces es como, claro. Bueno, no.
qué sé yo. Bueno, pues te gusta Nick Cave y si te dicen, te doy una entrevista, No, pero a Nick Cave no, ni no loca. podrías. No, ni loca lo entrevisto porque es un papelón. O sea, no, tampoco no puedo, no tengo. Y para mí, personalmente, el cantante de The Cult, Ian Astbury. Pero cuando yo lo entrevisté ya no era fan de él. Me acuerdo incluso que le llevé mi primer libro que está dedicado a él. Bien. Porque el personaje está como inspirado en él en parte, después está inspirado en algún par más. Y lo llevé y no se lo di. Porque en el momento yo sentí, este no es el mismo tipo. Mira. Era encantador el tipo, no es por eso. Sino porque yo ya no era esa misma persona, ni él era el mismo tipo. Me acuerdo de haberlo ido a ver en obras y gritar y llorar como una loca desquiciada. Pero ya cuando lo fui a entrevistar era, y para mí personalmente lo más arriba que llevé es Brett Anderson, el cantante de Suede. Pero porque yo soy muy fan de Suede, no porque sea objetivamente lo más arriba. ¿Posta que lo seguiste en una gira? Sí, me fui en 2009, fue justo antes de la pandemia, fui a... 2019. Fui a verlos a un par de ciudades en Inglaterra, sí, tipo, en plan adolescente. En plan groupie. En plan grupo adolescente, además me perdieron la valija, así que me tuve que ir a un H&M a comprarme ropa barata, hace un frío espantoso, así que me fui con mi mochilita, mis 3 pulóveres nuevos, la ropa que había usado en el vuelo. Ahora, lo loco es que de esta chica que decide estudiar esto por el fanatismo que tiene, Sí. después como escritora, digo que hoy, por ejemplo, Patti Smith elogie tu obra. Sí. Digo que gente que es de la música te lea y te idolatre, entonces al revés, te idolatre a vos. ¿Qué te provoca eso? Me encanta, pero pero no me encanta en plan cholulo, sino es como para decir, una de las cosas que te pasan, yo creo, cuando escuchás mucha música y escribís sobre eso y cuando sos chica, es como tratar de decirle a toda esta gente que es una cosa muy frustrante del fan, de ser fan, es que te vean, vos querés que te vean. Vos tú estás entre un montón de gente y decís, no, yo soy especial, de verdad, en serio, o sea, como, no soy, o sea, está bueno lo que hago, o sea, podría, no digo que seríamos amigos, pero no soy una más. Suena súper soberbio, pero la verdad es que es así. Sentís eso cuando sos chico y es muy frustrante, ¿no? Como decís. Y entonces, nada, que salga una de la gente que consumiste absolutamente todo, escuchaste todo, fuiste fan, no sé qué, y diga, está buenísimo este libro, decís, ¿viste? Que está bueno lo que yo hago, o sea, que no te amé al pedo. O sea, que podíamos tener una conversación, hay algo de eso. Más allá de lo emocionante que es, ¿no? O sea, qué sé yo. Pero sí, está bueno, me encanta, a mí me encanta. Bueno, los fanatismos son un poco también una parte de tus obsesiones, ¿no? Total. ¿Por qué? Primero porque lo padecí y lo disfruté durante toda mi vida y siempre fue una cosa que traté de investigar de por qué me pasaba, porque no a todo el mundo le pasa y hay mucha gente que no solo no le pasa, sino que lo desprecia. Entonces yo quería saber por qué me pasaba, de dónde venía, qué origen tenía. Entonces, cuando fui más grande empecé a pensar en que es un fenómeno cultural histórico, quiero decir, o sea, desde ¿viste? El culto a Dionisos y luego las fans de Liszt, o sea, con Liszt, el pianista, las mujeres se caían desmayadas, quiero decir. Y después Lord Byron provocaba eso también, o sea, literalmente se desmayaban las mujeres, o sea, era como... O Dickens, llegaban los ¿cómo se llama? Los capítulos de los libros de Dickens al puerto de Nueva York y la gente se agolpaba y se agarraba de los pelos para, creo que había algo así. Pero me interesa más como culto a la personalidad de las celebridades, ¿no? De los políticos no me interesa, me parece que es como otra cosa. Y me parece que hay algo ahí de rito de pasaje, sobre todo cuando sos joven, que tiene que ver sobre todo con mujeres o con una energía femenina, llamémosla, de estar, de volverse loco por la música, el sexo, el estímulo, si querés las drogas psicoactivas y todo eso, y todo atrás de una especie de energía dionisíaca, ¿no? De placer. Eso, a mí la idea de empezar a investigarlo, sobre todo en literatura, me vino, se lo conté un par de veces, pero es divertido, en un show de Backstreet Boys, que es una banda que me parece, en fin. No, decilo.
No me gusta. Pero no es porque no me gustan las boy bands, ¿eh? O sea, yo era re fan de Take That y qué sé yo, y como que entiendo el fenómeno, pero esto empezó como la nada. Y no me parecen sexys, o sea, no me parece que merezcan este tipo de idolatría. El club de fans ya te acabas de cancelar. Bueno, son viejas. Son mujeres Doble grandes. cancelación. Somos todas mujeres grandes, las fans de Backstreet Boys. Bueno, la cuestión es que era en la cancha de Boca, me acuerdo. Y me acuerdo que me impresionó mucho que gritaran las chicas sin parar, como si fuese una especie de coro, justamente. Y era un poco creepy, o sea, te daba un poco de miedo, porque era como si se ordenaran. O sea, claramente no podían gritar todo el tiempo porque es totalmente imposible, pero tampoco podían estar de acuerdo en que eso no parara. Sino había como una especie de telequinesis rara, Carrie, ahí entre todas ellas, y ahí me di cuenta que estos tarados ahí arriba del escenario no tenían nada que ver con lo que les pasaba a ellas, que podrían haber sido otros. Y ahí me puse a pensar, para volver a los Beatles, pero por volver, si no hubiesen tenido a esas chicas gritando histéricas de esa manera, ¿hubiesen sido los Beatles? No lo sé. Si Elvis no hubiese tenido a las chicas enloquecidas con sus movimientos y por ahí les parecía que, no sé, que era un tarado, no sé qué, y no hubiesen gritado así, no se hubiesen enloquecido. No hay algo de designación, o sea, como que eligieran algo. Después terminé escribiendo una novela sobre eso, sobre el designio, ¿no? Pero sí, me interesa mucho por eso, por el rito de pasaje, por la cuestión de esa energía femenina que tiene que fluir, y también porque como muchas de las cosas que me gustan, el terror, el género, los fans, suelen ser como cuestiones bastante despreciadas. Y que a veces incluso tenés que ocultar, y a mí me ocurren, digamos, a mí me gusta el terror, yo soy fan de gritar, o sea, no sé, lo vi a Nick Cave hace 3 años y lloraba, estaba con mi chico y me decía, estás llorando, pero estaba como llorando, y tenía como una fan mía al lado mío, que cuando él se fue para adelante, me acuerdo, la chica le decía, yo te la cuido, y él estaba así como, esto es súper creepy, y era como, no sé, muy raro, y como que había, viste, cruce de fans, sin compararme con Kate, pero quiero decir, había como una chica que se había puesto en plan, yo la cuido a Mariana, porque Mariana está frágil llorando porque se le acaba de aparecer el hombre de su vida. Y sí, era un poco así. Pero también lo estudié por eso, ¿no? Porque es algo que me ocurre en el cuerpo, y me gusta saber de dónde salen esas cosas y de dónde sale el desprecio de esas cosas también. O sea, como, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no podemos escuchar a los fans y no sé qué, ¿no? Es interesante saber qué le pasa a la gente cuando necesita a ese otro para poder verse a sí mismo, ¿no? Porque lo que pasa muchas veces es, yo me acuerdo, cuando era chica, yo era fan de los Stones, yo no quería estar con Mick Jagger, bueno, por supuesto, joven Mick Jagger, ¿no? Pero por supuesto. Pero yo quería ser él. Y ser él en todo sentido, ser un andrógino, o sea, no ser una chica, ser eso como una especie de duende. O sea, hay algo de androginia ahí y de juego de género que a mí me interesaba mucho también. Cuando hablabas un poco de los fans y de un poco también lo pensaba por otra de tus obsesiones que tienen que ver con la religión, pero con lo pagano, ¿no? Con esos y esas leyendas, que también, digo, si lo llevas, digo, no es lo mismo ser un fan de música clásica que ser un fan de rock, con esto que decir que había que esconderlo, y en la religión no es lo mismo ser devoto de la Virgen María que del gauchito Gilo de San la Muerte. Hay un poco ahí también de esta cosa del borde siempre de... Sí. ¿No? No sé si encontrás un tipo de relación, digo, pero sí hay una cosa de una búsqueda por esos lugares más en los bordes, ¿no? Totalmente, o sea, a mí digamos, el tema de las deidades paganas y de las deidades no aceptadas y de lo legendario popular es algo que me interesa mucho, esas devociones, digamos, ¿no? El Gauchito Gil, San la Muerte, la difunta Correa, que es una cosa tan horrorosa si te lo pones a pensar, ¿no? Aparte se rozan mucho con el terror, o sea, una mujer muerta que le da de mamar a su hijo, es un espanto. Yo me acuerdo que en Lanús se usaban mucho, cuando yo era chica, en las puertas de las casas como una especie de retablitos,
Y había muchos que eran normales, la Virgen de Luján, cosas así, pero por ahí de repente tenías una difunta Correa Claro. con el bebé. Y eso me interesa mucho. Y San la Muerte también, o sea, como que es una devoción que además creció muchísimo. O sea, cuando yo era chica en Corrientes y veía a mi familia, era una devoción bastante oculta y que los devotos sabían que no tenía que ver con el mal necesariamente, pero que sí sabían que el resto de la gente pensaba eso, pues sobre todo por el aspecto, ¿no? Porque es una calavera con su guadaña y todo. Aunque hay otras representaciones. A mí la que más me gusta es una que se llama El Señor de la Paciencia, que es que está sentado así. Y como te está esperando, ¿no? Porque la muerte te espera. Es súper raro eso. Y en esa época era como una cosa bastante oculta y un culto privado, o sea, de adentro de la casa. Y después ahora hay un santuario y como que se abrió un poco más y se volvió más un culto que también es muy carcelario, digamos, ¿no? Porque vos le podés pedir que aleje a la muerte, que detenga las balas, etc. También hay una cuestión ahí de, no sé, de esos seres más mitológicos como el Pombero, que es más del litoral, o el Gauchito Gil, que terminan invadiendo las ciudades con las oleadas inmigratorias del interior a la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, que hoy ya es más común ver esas cosas rojas colgando y decir, ok, esto es un santuario, Sí. ok, esto es... Pero de alguna manera fue como, ¿no? Entrando, y hoy ya es como, nada, es como parte hasta del folclore de la ruta, digamos, si querés también, Sí, totalmente. ¿no? A mí me parece fascinante. Y después hay otras entradas que yo creo que van a tardar un poco más, pero finalmente también van a convertirse así como en parte del paisaje de la ciudad, que a mí me parece que hace que la ciudad sea más interesante. Que, por ejemplo, no sé, cómo festeja la comunidad boliviana el Día de Muertos en el cementerio de Flores. Hacen pan de muerto, hacen cosas muy raras para la clase media porteña, digamos, ¿Fuiste? ¿no? No, la última vez que ocurrió fue mi marido con una amiga nuestra boliviana y fue un lío bárbaro porque había gente que se peleaba con la gente que estaba como celebrando y que algunos habían bebido y qué sé yo. Y vino la policía y se pone un poco heavy, pero son como rituales que también se van a terminar incorporando a la vida diaria, al paisaje diario de las ciudades, y a mí me parece fascinante. Y siguen conservando su misterio, sin embargo, ¿no? Porque siguen siendo no del todo aceptados, y también las devociones son de personas que no son del todo aceptadas. Recién hablabas del cementerio de Flores, digo, ¿no? Pero bueno, hay también una cuestión ahí tuya con los cementerios, también aquel famoso libro. Sí. No sé, ¿qué me puedes contar de cementerios que hayas estado, de tumbas que hayas visitado, de cosas que te hayas sorprendido, llevado? Montones. Lo que pasa es que digamos, yo al lugar que voy al cementerio, siempre. O sea, para mí es como un paseo esencial, digamos. ¿Viene de algo? ¿O te agarró y empezaste? Empezó de chica con una cosa estética por chica, bueno, chica gótica, un poco desafiante y todo eso, ¿no? De entrar a los cementerios y tal. Y después el cementerio de La Plata, que lo mismo que la Recoleta, no son camposantos. Entonces hay enterrados muchos masones, hay como tumbas que son diferentes a las tumbas comunes y qué sé yo. En La Plata hay muchísimas pirámides, como acá también en Recoleta también hay. De más grande siguió como la obsesión, pero cuando empecé a escribir literatura me di cuenta además la cantidad de historias que había en el cementerio. No solo historias de terror, sino historias en general. La historia del santito, la historia de la muerta que no sé qué, la historia romántica, la historia del perro que acompañó al dueño. O sea, como hay un montón de cosas que en muchos casos se repiten, en otros casos son diferentes, y depende también las diferentes culturas. Eso lo fui aprendiendo después. Y después creo que cuando hay una compañera mía de trabajo que es Marta Dillon, cuando ella recuperó los restos de su mamá, que fue asesinada durante la dictadura, tuvo durante como un año, creo que, los restos de la madre en su casa y no sabía qué hacer con los restos, pues su mamá además era más joven que ella cuando recibió
la noticia del equipo de antropología forense. Entonces, al final decidió enterrarlo en el cementerio de Moreno, donde estaba la tumba familiar. O sea, lo más normal del mundo. Y ese entierro fue un entierro absolutamente fascinante desde el punto de vista sociológico, en el sentido de que había gente que era amiga de ella, que era amiga de su mujer, que también es hija de desaparecidos, que era amigo de yo, que otro palo. Bueno, como los hermanos, que también son de otro palo, que son cristianos, que trajeron a curas, que hablaron, estaban madre de Plaza de Mayo, compañeros de trabajo de ella que nada que ver, compañeros de militancia de la madre también era abogada, así que había abogados, qué sé yo, que nada, que estaban como en otra secuencia, era muy como ecuménico de alguna manera, ¿no? Y muy en ese sentido artificial, porque después todo el mundo seguía con sus vidas y con sus mambos. Pero ese momento fue un momento muy especial. Y ahí dije, esto puede ser un libro, o sea, no solamente paseos míos frívolos, sino entender que es parte de mi historia. O sea, la idea de que una tumba con un nombre es un lugar tranquilizador, no es un lugar... Sobre todo para mi generación, quiero decir, ¿no? O sea, porque en mi generación el miedo era que tu cuerpo no aparezca, no que tu cuerpo aparezca. O sea, a mí que esté el cuerpo con en un lugar con la fecha de muerte y con la fecha de nacimiento, y que vos les puedas poner flores, ignorarlo, ir a insultarlo, ir a llorar, lo que sea, no importa. Pero es un lugar donde dejar el duelo. Pero el lugar donde hacer el duelo era para mí importante. Pero después, qué sé yo, muchas cosas. O sea, los cementerios ingleses, cuando fui a ver a Sued, por ejemplo, hay un cementerio que se llama Highgate, que es impresionante, que es un cementerio que la mitad es victoriano, y que durante los años 60 hubo como una locura mediática de que había un vampiro ahí, y fue todo el mundo a ver el vampiro. Y yo estuve buscando como los rastros del vampiro, y por supuesto no encontré, pero sí lo que encontré fue el lugar donde están las catacumbas, que era donde hacían fiestas los Sex Pistols, y qué sé yo, decían que era el mejor boliche en esa parte de Londres para ir a fiestas. Y cuando ves el lugar decís como estar bueno, está bueno. Como estar bueno, está bueno. Y después las catacumbas de París fue un lugar especialmente impresionante para mí, porque primero son muy abajo, tenés que bajar mucho, es un lugar muy turístico y la gente conoce, pero yo tuve la suerte, entre comillas, de que había un turista italiano que cuando vio los huesos están muy cerca tuyo, no digo acá, pero acá sí. Y te avisan todo el tiempo, mire, de repente va a haber alrededor suyo un montón de gente muerta, si le interesa, si esto le da impresión, el señor se hacía el que no le iba a dar impresión. Sí, son como, tapizan las paredes y están como arreglados también como con formas, y que yo, por ejemplo, todos los húmeros juntos, todos los fémures juntos, todas las calaveras juntas, es como con dibujitos y cosas. Bueno, y el italiano se desmayó. No. Nada, de todo el mundo a los gritos, porque después tenés que sacarlo por escaleras, no hay un... Sí. Y la mujer del italiano se quería matar, era todo un papelón. Y yo aproveché para tomar una muestra de los huesos de mi cementerio favorito, que no existe más, que es el cementerio de los Inocentes, que era un cementerio que estaba en el centro de París, y que era un cementerio que tenía, donde había notarios, donde había prostitutas, donde vivía gente, donde había un mercado, donde pasaba de todo. Era como la vida y la muerte toda junta en pleno. Te están buscando todavía. Te están buscando todavía. Sí. Además, digamos, yo me reservo el derecho de decir que puede ser ficción y que no tome absolutamente nadie, que es parte de mi mística. El mejor arma de un escritor. Sí, que es parte de mi mística y que es parte de mis mentiras con las que escribo, digamos, ¿no? Pero sí fue un lugar muy, muy impresionante. ¿Tumba más célebre? Tumba más célebre. Varias, pero creo que la que a mí personalmente más cariño tuve fue en Oscar Wilde. Porque además está llena de besos que le dejó la gente durante todos estos tiempos, y es como un lugar muy iconográfico gay, además, o sea, es un lugar hermoso. Creo que se lo llevaron, o sea, como una tradición muy argentina, se llevaron el cuerpo de vuelta a Inglaterra. No fuiste vos, ¿no? No, yo no lo saqué.
Y creo que ahora también lo arruinaron y le pusieron como una especie de vidrio para que no puedan, porque es de mármol y que eso es como una esfinge, para que no puedan besar la esfinge. Pero yo llegué a verlo cuando todavía estaba en estado salvaje, digamos, ¿no? Y podías besar la esfinge y estar como cerca de este hombre que murió, por decir, en un tribunal que le gustaban los chicos, ¿no? O sea, como... Sí, a mí quizá hubo otras, pero es la que a lo mejor más contenta me puse. Nunca escribí sobre esa tumba. Hay una cosa que me gustaría charlar que tiene que ver justamente con el terror. Esta cosa de, bueno, de lo que nos gusta, esta adrenalina que nos provoca, pero más el concepto del miedo colectivo, ¿no? De que un resorte que sí o sí tiene que tener el terror para vos es el miedo colectivo, ¿no? Y que muchas veces, digo, te escuché hablar alguna vez del ejemplo de Carrie, con esto de las matanzas estudiantiles y los vampiros y su explosión en los 80 con el HIV como miedo social. Y es algo que vos también, digo, en tu literatura fuiste explorando sobre algunos miedos colectivos, ¿no? Sí. Hablamos de la dictadura, el caso de Ezequiel de Monti, con la violencia institucional y esto de tirarlo a un riachuelo para que nadie que se ahogue ahí. Eso viene de Stephen King. ¿Dónde descubriste que eso motivaba también, digo, ahí una búsqueda? Yo descubrí que Stephen King lo hacía. O sea, que Stephen King tomaba cuestiones de la realidad de los Estados Unidos o de la realidad social en general. El Resplandor, si vos te pones a pensar, lo que le pasa al personaje del Resplandor es que es violento con su familia. Y cuando se va al hotel al que se va, el hotel tiene un fantasma que es un fantasma que también mató a su familia, son las mellicitas. Con vestidito celeste. Entonces el fantasma, digamos, del hotel, ¿es él o realmente es él o lo atrajo a él para perpetuar esa violencia y qué sé yo? Entonces me di cuenta que él lo hacía así con cosas como privados sociales, digamos, ¿no? Pero también con grandes miedos, él le dice factores de presión fóbica de su sociedad. Entonces yo dije, bueno, sí, este es el terror moderno, ¿no? Este es el maestro del terror moderno. Hay otros terrores que a mí me interesan, pero como latinoamericana y como viviendo en esta sociedad es el terror que más me interesa hacer, pero lo tengo que traducir. O sea, yo no puedo hablar sobre matanzas escolares porque no es nuestro problema, es una excepción, una matanza escolar. Nuestros problemas son otros, digamos. Y es el miedo a ser pobre. Entonces de eso escribí en un cuento que se llama El Carrito. Pero después como de cosas privadas o que tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con el cuerpo femenino, la automutilación, por ejemplo, que la uso en varios cuentos, la anorexia, que también lo uso en varios cuentos, la violencia machista, que lo uso en un cuento que es las cosas que perdimos en el fuego, de las mujeres que deciden quemarse. Para mí es un cuento de ciencia ficción en un punto. La indiferencia social, o sea, la cuestión de poder convivir con la miseria cotidiana de los otros sin, o sea, de alguna manera pretendiendo decir, ¡ay, qué horror!, pero no de verdad, porque sería imposible. O sea, quiero decir, y eso es como un estado de cosas que en un punto es terrorífico. Entonces hay cuentos, porque El Chico Sucio, por ejemplo, es de una mujer que tiene muy buenas intenciones y quiere salvar a ese niño que vive en la calle, y después cuando ocurre el crimen de otro niño se da cuenta que no sabe si es ese o el otro, porque para ella todos esos chicos son iguales, es una masa de chicos que son así, que viven así, que están y que probablemente van a vivir así siempre. Por eso de alguna manera hay un cuento también que se llama Chicos que vuelven, que son chicos que se fueron de sus casas, que no es sobre desaparecidos, que se fueron de sus casas y todo cuando eran hace unos años y después vuelven iguales, y tiene que ver con ese círculo, ¿no? de la imposibilidad en muchos de nuestros países de poder salir de un estado de cosas de injusticia y desigualdad a la que te terminás acostumbrando, quiero decir, porque no queda otra. Entonces empecé a trabajar con esas cuestiones haciendo una traducción de King y de escritores afines a King, ¿no? Que se interesaban más por eso que por el terror más mental, por el terror que tuviese que ver más con esas cuestiones. Entiendo que no
que también tiene que ver con tu sensibilidad y con cierto tipo de sutileza. Tengo un amigo mexicano que escribe terror y que me decía, a mí me cuesta mucho porque yo escribo un cuento de terror y el otro día aparecen 5 tipos sin cabeza colgando un puente, y es verdad. Al otro día aparecen 27 cadáveres adentro de un container que traslada helados con un osito con un helado afuera, no sé, no puede llegar más, es muy difícil. Yo hablo con él a veces y le digo, es que no se trata de competir con la realidad, sino verla de vuelta y de alguna manera devolverla al estado original de horror que tuvo que ver con eso, ¿no? Y no naturalizarla o normalizarla. Pero entiendo los contextos, entonces yo hablo de Latinoamérica, pero en realidad estoy escribiendo sobre Argentina. Lo que pasa es que muchos de nuestros problemas pueden ser comparables, quiero decir, y otros no. Recién hablabas de caer en la pobreza. ¿A qué le tenemos miedo como argentinos según tu visión? Yo creo que la clase media argentina, que es lo que más conozco porque a la que más pertenezco, yo creo que ya no soy más clase media, que soy pobre, pero todavía le digo clase media porque mis padres son profesionales y qué sé yo, pero bueno. Esa, digamos, al problema tan argentino, digamos, que es que cuando caes, no salís, ¿viste? O sea, como una especie de... Entonces eso hace que al otro que ya cayó, en vez de tener, no sé, como una especie de onda, no me gusta decir solidaridad, de todas esas cosas, de onda, digamos, de entender que está pasando algo, no, es como rechazo inmediatamente. Y ese rechazo es el miedo. Es por eso que se le dice homofobia y no en realidad lo que realmente es, que es rechazo, claro. No es miedo. Entonces yo le digo miedo en ese sentido, o sea, es como un miedo que digamos, la reacción primera es el rechazo, pero en realidad lo que tenés miedo es de que a vos también te cancelen tu última tarjeta, te quedes sin un mango en el banco, te llegue tengas que dejar tu casa, tengas que irte de vivir a Palermo a Flores y de ahí a Sarandí, ¿no? Y de ahí a Budge y no termina nunca. Y creo que eso a la gente le da terror y además de darle terror la vuelve mala. O sea, es como un doble, ¿no? La vuelve cruel. Es como una especie de doble conversación del mal y del terror. Y a mí explorar esas cosas me interesa. También, por ejemplo, alguna vez escribí, después no volví, pero creo que voy a volver a escribir sobre eso, del tema de migrar, ¿no? O sea, yo empecé a sentir, sobre todo en los 90, cuando empezaron a irse amigos a España, sobre todo a Barcelona. No sé por qué elegían Barcelona, ¿no? Porque es lindo, supongo, porque como hablas en catalán es como re difícil, no me importa. Se fueron para Barcelona y estaban como... No sé, había como cierta cosa de despreciarte por haberte quedado, o sea, haber vuelto al origen de los parientes europeos, ¿no? Como una cosa también súper reactiva y que vos no ves tanto en otros inmigrantes, ¿viste? Vos no hablas con un inmigrante de otro lugar y odia a su país. O sea, hay algo ahí que es muy profundo, sociológico, que a mí no me interesa contarlo en ese sentido. Pero sí contar las reacciones que provocan todas esas cosas y llevarlas al terror, quiero decir, ¿no? O sea, entenderlas, verlas y darles una vueltita de tuerca y llevarlas al terror. Me imagino que te lo han preguntado muchas veces, pero bueno, ya que te tengo acá lo voy a hacer. Por ahí cambió con el tiempo, pero hoy tu miedo, ¿cuál es tu miedo más grande, digamos? No, la enfermedad siempre, la enfermedad y el sufrimiento físico. Y le tengo bastante miedo a la violencia en términos de la guerra y cosas por el estilo, ¿no? Pero la enfermedad y el sufrimiento físico es algo que realmente me da miedo. Me empieza como una especie de tobogán, ¿no? Como algo que empieza y que no va... No soy del todo con los años me estoy volviendo un poco más hipocondríaca, no del todo. Pero no... ¿Cuál está en tu top one?
Mi top one. Sí. Esto, si puedo elegir esto, ¿no? Cualquier cosa que me duela o que exija un tratamiento muy, muy, muy largo, digamos. Hay muchas enfermedades, porque además, siendo mi madre médica, yo me leí como todos sus libros, así que no sabes la cantidad de cosas que te pueden pasar horribles. Así que cualquier cosa que exija, porque además la disciplina, ¿no? O sea, el momento en que el cuerpo falla, a mí eso me da terror, porque falla en serio, no te estoy hablando de, qué sé yo. Si yo tengo migraña, no pasa nada, me la banco, me tomo algo, ya fue. Pues seguís. Y seguís, pero digamos, cuando el cuerpo falla y realmente el cuerpo se convierte en una carga, también me fascina como explorarlo desde la ficción, ¿no? Pero hay algo de cuando el cuerpo falla definitivamente que sí me da miedo. Y que es una cosa terrible y hasta, no sé, como dura de decir para la gente que lo está padeciendo, bancándoselo y curándoselo, ¿no? Pero a mí me da miedo. El sufrimiento físico me da mucho miedo. Quiero ir terminando por donde empezamos y preguntarte ahora por qué, después de haber pasado por todos los lugares que uno puede pasar en el género, ahora estás en la etapa fantasmas, digamos. Yo creo que es un lugar común absoluto, pero creo que tiene que ver un poco con la pandemia. Sobre todo con el primer año de la pandemia, ¿no? Había algo fantasmal, algo del silencio, del no saber, de la presencia de la muerte muy palpable. O sea, todo el tiempo, ¿no? Todo el mundo se muere. Pero no estamos todo el día contando. ¿Te acuerdas los primeros días? O sea, sigue pasando si vos vas a redes sociales, pero los primeros meses era todo el tiempo contar cuántos enfermos hay, cuántos muertos hay, cuántas camas hay. O sea, era constante. Y si sos una persona como yo, que esas cosas las obsesionan, digamos, creo que fue de adulta, digamos, la vez que sentí más cercana la presencia de la muerte y ese miedo como susurrado, como cuchicheado que provocan los fantasmas, ¿no? Aquel tiene, el otro no tiene, aquel tiene, aquel... O sea, como esa cosa misteriosa y medio de ocultarlo y que después se pasó. Y yo estaba trabajando sola en casa, no tuve que trabajar, de hecho, no tuve que trabajar presencial hasta ahora. Y yo misma notaba cómo te vas, cómo el aislamiento te va convirtiendo en un fantasma. O sea, como uno puede convertirse en un fantasma tranquilamente. O sea, yo sentía que si me ponía un velo blanco y salía a las 3 de la mañana por las calles, las que en vez de llevarme presa por no estar con mi documento terminado en par, me iban a mirar por la ventana y espantar todos, digamos, y me parece que eso, ¿no? Las ciudades vacías, las ciudades ocupadas por animales, ¿no? O sea, como por delivery también. Por delivery, pero también creo que fue un poco eso, esa sensación, ¿no? Y la sensación también yo hace mucho que tengo ganas de escribir acerca de la crisis en Argentina, pero de la crisis constante económica, ¿no? Y cómo eso más allá de esto que estábamos hablando, como que pasé un poco de la etapa de la crueldad y que te haga malo y qué sé yo, y empecé a sentir la sensación de que te haga desaparecer. O sea, yo a veces siento como que te hace desaparecer, o sea, como que desapareces, estás viviendo en un lugar o en una situación que deja de funcionar. Como que te gana, ¿no? Como que te gana. Y vos estás ahí en una especie de loop, ¿no? Contando siempre lo mismo, yendo a buscar tu tarjeta de crédito que nunca llega. No sé, es muy prosaico lo que voy a decir, pero eso el fantasma cuando aparece, viste, siempre, o en muchos casos, pide lo mismo. O sea, dice, estos no son mis huesos, son los de otro, yo estoy enterrado allá, y quiere que se lo arregles, ¿no?
Pero el problema es que cuando se lo arreglás después de la muerte, en realidad no estás haciendo justicia, aunque lo apacigues al fantasma, aunque le concedas esto que está pidiendo, porque eso tendría que haber sucedido en vida. Entonces mi sensación, digamos, de esto de que te gana es que como en vida siempre tuviste esa insatisfacción, digamos, y como que ya estás de alguna manera la queja es un estado muy fantasmal, ¿no? La queja y la repetición, al decir me pasó esto, me pasó lo otro, desperdicié mi vida, no pude, o sea, como esta cuestión. Por eso digo la crisis argentina, no solamente en el sentido de los hechos o de la maldad o del desprecio o la discriminación y qué sé yo, sino como esta cuestión melancólica y desesperante de sentir que no se puede salir de una situación, como un fantasma no puede salir de su situación y se ve obligado a contarla y contarla y contarla una y otra vez. Y que aunque lo apacigues, o sea, a mí me gustan las películas de terror que cuando al fantasma lo apaciguan vuelve y te agarra de la pata, porque es la verdad. Es la sensación esa, ¿no? De no poder salir nunca de la crisis. No, y te agarraría de la pata de vuelta aunque le dieras el $1.000.000 que quiera, porque nunca va a ser suficiente, porque ya desperdició 40 años de todo lo demás. Tengo una caja negra. Voy a sacar primero un regalo que le hacemos a nuestros invitados. A mí me encantan los regalos. Abrilo, que es de 0800 Roach. Calculo que te va a gustar mucho porque Sí. te veo tus anillos. Sí, no, y aparte queda súper, mira. Sí. Así que... Queda súper, wow, perfecto. Perfecto. ¿Sabes qué? Pregunté qué te ponía en la caja y todo el mundo me decía una vela. No sé por qué te relaciona con que pongamos una vela. Y quiero hacerte la pregunta. De horror. Claro, que sé que no crees ya lo dijiste, que no crees en nada. Pero si tuvieras que alguna vez, la vela está con esto, conectado con rezar la fe, ¿no? Uh-huh. Si tuvieras que alguna vez usar ese recurso, ¿a quién le prenderías? ¿En quién creerías? O por ahí tenés, y no sabemos si crees en alguien y decís, bueno, es momento de decirlo. A 3 personas creo. Se lo prendería a Rimbaud, al poeta, porque lo amo y porque soy súper fan y creo que no sé, lo tengo como una especie de santo maldito, una cosa así. Y también se lo prendería a San la Muerte. Yo no soy devota de San la Muerte, pero me doy cuenta que tengo como 17, 18, no sé si tantas. Pero tengo muchas imágenes en mi casa y qué sé yo. Me parece que ya llegó el momento de comportarme como una adulta con este santito y rendirle un poco el homenaje que se merece, porque estoy como coleccionándolo como si fuera Darth Vader y no, ¿viste? y no es eso. Así ¿Y tercera? Así que sí. Y esto se lo prendí de verdad. En la Copa América le prendí una vela a Diego Maradona. ¿Sabes que dijimos eso fuera de cámara? Le voy a prender a Maradona, dijimos, te lo juro. Se lo prendí en la Copa América, sí. Mirá. La Copa fue como, estaba tan convencida de que íbamos a perder ese partido y mi marido siempre está pesimista con lo mismo, y qué sé yo, él es australiano, así que él no la pasa bien y todo, pero no padece el fútbol, no le pasa lo mismo. Y yo dije, yo le voy a prender una vela a Diego, porque esto no... Tiene una foto de Diego y le prendí la vela a Diego, porque si no... Y nada, bueno, ganamos. ¿Dónde conociste a un marido australiano? Mi marido recorrió el mundo en bicicleta durante 6 años. Salió de Australia, hizo el sudeste asiático, hizo África, India y toda América Latina, cruzó Brasil en bicicleta, bueno, y Australia, que es enorme, así que en eso haber tardado como, no sé, 6 o 7 meses de hacerlo, no lo sé. Y cuando pasó, y estaba haciendo una campaña en ese momento, que era la campaña Jubilee 2000, que era una campaña para informar en ciertos países acerca de la deuda, la deuda con el FMI de los países del tercer mundo, y era una campaña que en ese momento se estaba haciendo para que se bajara. Entonces tenía como diferentes sponsors, digamos, gente que hacía así como cosas locas tipo Este lo hacía además porque además le gustaba viajar, quiero decir, ¿no? Pero
pero estaba con eso y hacía notas en los medios contando este viaje que era una locura y además explicándolo que lo estaba haciendo por eso como una especie de sponsoreo con contenido, digamos. ¿Hiciste una nota? Le hice una nota. Le hice una nota, empezamos a hablar de música, a él le gustaba PJ Harvey, a mí también. ¿Qué sé yo? Empezamos a hablar de música, yo fui muy profesional, supongo. Así que la publiqué, le di mi teléfono y todo, pero le escribí eso después. ¿Y paró la bicicleta? Estuvo un mes acá cuando pensaba irse una semana, pero después me dejó el guacho. Y se fue a Chile, yo lo seguí hasta Chile. Nos encontramos en Chile, estuvimos en Santiago un montón de tiempo, tuvimos una despedida muy dramática y después quedamos en contacto por mail y precariamente por mail. Empezaba el chat de Gmail, me acuerdo en esa época, 2004, 2005, y bueno, hasta que llegó un momento que en Australia él me escribió, me acuerdo, y me dijo, creo que podemos pensar en vernos de vuelta y qué sé yo, pero mañana me voy a cruzar el desierto, o sea que hablemos en 15 días. Yo le digo, no te puedo creer que es tan degenerado. Y después me empezó a llamar del desierto, de los palos del desierto, yo escuchaba el viento. Y lo hacía, ¿te acordás estoy hablando de 2004, 2005, que uno que tenía que raspar las tarjetas. La tarjeta con esos números infinitos, que era como el CBU. Es como el CBU antes del no sé qué. Así que bueno, eso, estuvo muy bueno. Yo me fui a Australia, él se vino para acá. Yo fui a Australia de vuelta y después decidimos que íbamos a vivir acá. No sé qué pasará en algún futuro, pero por ahora estamos acá. Un lindo cuento. Es un lindo cuento, pero sin terror, es un cuento fantástico, en realidad. Si vamos a la caja negra de tu vida, esto que simboliza un poco lo que graba los recuerdos nuestros y demás, ¿qué escena de tu vida te convierte en la Mariana Enríquez que conocemos hoy? Creo que cuando era muy chiquita no me gustaba salir a jugar con amigos y todo eso. Los días de sol y tal en el barrio. Lanús era muy barrio cuando yo era chica. Y me acuerdo de mi mamá que una vez estaba enojada conmigo, no sé por qué. Y me dijo en un momento, ¿por qué no vas? ¿Por qué no puedes ser normal? Y es eso. ¿Por qué no puedes ser normal? No me lo olvido más. Mariana, muchas gracias. Con esta entrevista damos por terminada. Matamos la segunda temporada de Caja Negra. ¿En serio? Nos tomamos un descansito. Qué bueno. Y la pregunta al final es, ¿qué te preguntarías? ¿A mí misma? ¿Qué me preguntaría a mí misma? Si me tengo que teñir o no. O si me dejo las canas. Estoy en un momento totalmente poco profundo. Y es un tema, el pelo es un tema muy serio. El pelo tenés un mal día, te puede arruinar digamos, lo que he llorado más por el perro que por las mascotas, creo. Bueno, vamos a dejar que la gente en los comentarios diga qué tenés que hacer. Sí, que tengo que hacer. Muchas gracias, Mariana. De nada, gracias a vos. Qué lindo que es.